Julio César cayó en desgracia en marzo del 44 a.C. El Senado romano, que tantas veces lo había honrado como soberano, se convirtió en el escenario de su caída. Más de 30 kilómetros de cuchillos atravesaron su cuerpo, mientras los suelos de mármol se tiñeron de sangre. No fueron los bandidos ni los invasores quienes lo mataron, sino los hombres togados que habían festejado con él, quienes lo habían llamado su amigo. Roma quedó paralizada, mientras los dioses de la guerra demostraban que incluso el más grande de la República podía desangrarse y morir, como un mortal. A lo lejos, en la ciudad de Apolonia, un joven que aún no había cumplido los 19 años recibió una terrible noticia. Cayo Octavio Turiño, sobrino de César, no podía creerla. Ningún romano la creía. César era más que un hombre, era casi un poderoso dios de la vida. Su intento fue huir, esconderse, pues los impostores también podrían querer sorprenderlo. Pero Octavio había huido. Si realmente era el heredero de César, corría el mismo destino. Un heredero digno no oculta los pecados cometidos contra su padre adoptivo. En aquel entonces, no tenía ejército, ni cargo, ni poder político. Solo tenía un apellido trivial, Octavio, y la apariencia de un personaje que comenzaba a formarse como un canon trágico. Sin embargo, pronto recibió una condena que cambiaría su vida para siempre. Tras solicitar el testamento de César, leído en Roma y protegido de la furia de las tormentas, fue nombrado heredero principal. Dos frases: Julio César. En Roma, los nombres eran armas. Podíamos abrir puertas o abordar toda la vía. Un adoptivo podía conservar un segundo título para distinguirse, pero Octavio se negó. No quería ser recordado como un simple niño. Quería ser más que César, y punto. Así, el huérfano se convirtió repentinamente en el heredero de un imperio no reclamado. Con ese nombre llegaron deudas, enemigos y expectativas, pero también un cofre lleno de dinero para una guerra que nunca llegaría. Al llegar a las costas de Brundisium, descubrió la primera parte de ese legado, 700 millones de sestercios, el dinero que César había recaudado para una campaña contra los partos. El dictador muerto no sería de ninguna utilidad por el momento. El ejército que custodiaba ese tesoro estaba sumido en una pesadilla, sin comandante. Octavio no se dejó presionar. Reclamó el dinero como su legítimo heredero, aunque carecía de autoridad formal. Con esas monedas, se dispuso a comprar lo que ninguna palabra podía prometer: lealtad. Los veteranos de César, soñadores y olvidadizos tras años de guerra, recibieron generosos pagos. Octavio no solo ofreció dinero, sino también promesas, nuevas campañas, nuevas glorias y, sobre todo, venganza. Cada denario entregado era un juramento silencioso de que la sangre de César sería pagada con intereses. En ese momento, el oro se convirtió en espadas, y las espadas en justicia. Pero Octavio comprendió que una sola vez no era suficiente. Necesitaba humillar al líder, y lo hizo de una forma inusual. Compró ambas legiones bajo el mando de Marco Antonio, su rival más cercano. Les ofreció generosos salarios, y las legiones huyeron sin disparar una sola flecha. Fue un golpe fatal. Solo con el poder del dinero y la fama, el joven de 19 años se había ganado el corazón de los militares enemigos. Mientras tanto, en Roma, el pueblo comenzó a desanimarse. Estatuas, monedas y retratos representan un rostro juvenil, pero con un nombre rotundo: César. A los ojos del pueblo, este joven no solo es un heredero, sino también la encarnación de un dios recientemente fallecido. Los senadores lo miran con recelo, los generales con desprecio, pero el pueblo comienza a creer. En aquella época, Roma era un mercado donde la moneda más preciada no era el oro, sino la expectativa. Octavio comprendió que el pago no podía declararse, solo se procesaría. Caminó humildemente por los foros, respetuosamente ante el Senado, pero con malicia. Compró soldados y tejió su imagen. La quietud sustituyó al poder, el silencio al rugido. Y así, menos de un mes después de llegar a Italia, el joven heredero decidió una jugada audaz. Con un pequeño ejército, marchó sobre Roma, no para tomar el poder, sino para demostrar que estaba dispuesto a todo. Entró en la capital con el estandarte de César ondeando al viento. Para los senadores fue una amenaza, para los veteranos una promesa y para el pueblo un espectáculo. Roma,
que había presenciado la muerte de un dios, ahora presenciaba el nacimiento de un dios. La llegada de Octavio a Roma no fue recibida con honores. Fue observada con inquietud. Para los senadores era un intruso demasiado joven, con soldados comprados y un apellido demasiado grande. Marco Antonio lo miraba con desprecio, convencido de que aquel muchacho era solo una sombra pasajera. Pero la ciudad, dividida y aún manchada por la sangre de César, murmuraba en cada callejón un nombre que no podía ignorar: César había vuelto, aunque en un cuerpo distinto. El verdadero poder en Roma no se tomó de golpe. Se arrancaba a pedazos, con paciencia, con sonrisas en público y puñales invisibles en privado. Marco Antonio parecía sólido. Había incendiado a las masas en el funeral de César y conservaba la lealtad de veteranos curtidos. Pero cometió un error: se opuso a la divinización oficial de Julio César. Negó que el Senado reconociera al dictador muerto como un dios. En un mundo de símbolos, esa decisión fue dinamita. Octavio supo aprovecharlo. El Senado buscaba equilibrio. Algunos apoyaban a Antonio, otros veían en el joven heredero una carta aún no jugada. Entre ellos estaba Cicerón. Aquel viejo orador, defensor obstinado de la República, creyó encontrar en Octavio un instrumento. Un muchacho que obedecerá, que servirá de contrapeso contra Antonio. Cicerón apostó sus últimas fichas a un joven que aparentaba ser dócil. No imaginaba que estaba alimentando al enemigo de todo lo que amaba. Con el respaldo de Cicerón y el creciente clamor popular, Octavio fue admitido en el Senado a una edad asombrosamente temprana. El aprendiz se disfrazaba de marioneta, pero aprendía con rapidez. Fingía ser manejable mientras observaba, callaba y tejía su red. En silencio, el muchacho se convertía en maestro. El año 43 a.C. marcó un giro brutal. Octavio, Marco Antonio y Lépido sellaron una alianza que pasaría a la historia como el segundo triunvirato. 5 años de poderes extraordinarios. Podían legislar, juzgar, confiscar y ejecutar sin rendir cuentas a nadie. La República, que tanto temía a un solo tirano, entregaba sus llaves a 3 hombres a la vez. La primera medida del triunvirato fue tan directa como escalofriante: las proscripciones. Listas oficiales de enemigos del Estado, pegadas en los foros, leídas en las plazas. Nombres de senadores, generales, filósofos, deudores, incluso familiares. Cualquiera señalada en ellas era legalmente ejecutable, y sus bienes confiscados. Las cabezas eran exhibidas, las manos cortadas, las propiedades repartidas. Para el pueblo eran recompensas, para los poderosos una advertencia. No era la primera vez que Roma conoció las proscripciones. Décadas antes, Sila había hecho lo mismo, inundando la ciudad con sangre. Pero esta vez fue distinto: las listas eran más amplias, más implacables, y estaban firmadas no por un dictador solitario, sino por 3 hombres unidos por el odio y la ambición. Roma entera se convirtió en un tablero donde la vida se negociaba como moneda. Entre las víctimas estaba el propio Cicerón, el hombre que intentó usar a Octavio como arma. Fue cazado como un criminal vulgar y decapitado. Su cabeza y sus manos, esas manos que habían escrito los discursos más brillantes de la República, fueron clavadas en la tribuna del foro. Allí donde su voz había resonado con autoridad, ahora descansaban en silencio sus restos. Octavio no dio la orden clara, pero tampoco detuvo nada. Su silencio mató más que cualquier espada. El mensaje era claro: la piedad del joven heredero tenía un límite. Y ese límite era el poder. Roma, que había asesinado a César, ahora se arrodillaba ante 3 hombres que usaban la ley como excusa para el asesinato. Entre ellos, el más joven era también el más paciente. Mientras Antonio rugía en público y Lépido se aferraba a cargos administrativos, Octavio aprendía el arte de la espera. Sabía que los hombres violentos consumirían a sí mismos. Él sería distinto, un depredador que cazaba con tiempo, no con prisa. Las calles de Roma temblaban con rumores. Nadie estaba a salvo. Una lista podía caer en tu puerta como una sentencia divina. Amigos traicionaban amigos, hijos denunciaban padres, esclavos señalaban a sus amos. El foro se llenaba de cabezas expuestas, mientras las multitudes cobraban recompensas con manos aún manchadas de sangre. El terror se institucionalizó. Y Octavio,
con apenas 20 años, se sentaba en medio de aquel torbellino como si hubiera nacido para ello. Aún no era emperador, ni siquiera dictador, pero había aprendido la lección más importante. En Roma el poder no dependía de tus iulos, sino de quién sobrevivía a las listas. El triunvirato no podía durar en calma. La República aún respiraba en el este, bajo la sombra de los dos asesinos más célebres, Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. Ambos habían escapado tras el asesinato de César y desde entonces reunían tropas, aliados y recursos. Gobernadores de las provincias orientales, simpatizantes de la vieja república y veteranos republicanos respondieron a su llamado. No huyeron, prepararon resistencia. Octavio y Marco Antonio entendieron que aquella herida debía cerrarse con hierro. En el año 42 a.C., cruzaron el mar Egeo con 28 legiones, no solo con soldados, sino con una promesa: vengar la sangre de César. Roma necesitaba un espectáculo, un juicio en el campo de batalla. El lugar elegido parecía un presagio: Filipos, en Macedonia. Rodeado de colinas, atravesado por un camino antiguo y con pantanos que dificultaban los movimientos, era un terreno de trampas y espejismos. Al huil encontraron los ejércitos de dos mundos: la vieja república y el nuevo poder sin nombre. La primera batalla fue un caos absoluto. Marco Antonio, con experiencia militar superior, atacó con brutalidad. Arrolló a Casio, capturó su campamento y desbarató sus defensas. Casio, envuelto en humo y confusión, creyó que Bruto también había sido derrotado. Sin mensajeros fiables, tomó la peor decisión de su vida. Ordenó a su esclavo Píndaro que lo atravesara con la espada. El estratega más frío de la resistencia cayó por un error de percepción. Irónicamente, en ese mismo momento, Bruto había obtenido una victoria parcial en el flanco opuesto. La República perdió su cerebro no en combate, sino en un malentendido. Bruto lloró sobre el cadáver de su aliado y murmuró lo que parecía un epitafio para todo el sistema que defendía: juzgaste demasiado pronto la suerte de Roma. Pero aún no se rendiría. Reorganizó sus tropas, reforzó lógicas defensivas y se aferró a la esperanza de resistir. Las semanas siguientes fueron una lenta tortura. Bruto dormía poco, escribía versos melancólicos en las noches, y sus oficiales veían en él señales de agotamiento. La tensión se palpaba en el aire: dos ejércitos de romanos enfrentados, veteranos de las mismas campañas, amigos de antaño, ahora obligados a matarse entre sí. Era la guerra civil en su forma más íntima: Roma contra Roma, hermano contra hermano. La segunda batalla de Filipos fue una carnicería. 3 semanas después del primer choque, las legiones de Octavio y Antonio avanzaron con decisión. Esta vez no hubo espacio para engaños ni confusión. Fue combate cuerpo a cuerpo, espadas contra escudos, veteranos contra veteranos. No hubo catapultas ni ingenios, solo el choque brutal de hombres que se conoció demasiado bien. El ala derecha de Bruto colapsó. Las reservas no lograron contener el avance. La leona republicana se quebró como madera seca. Los hombres fueron acorralados, y el cerco se cerró como un anillo de hierro. Bruto entendió que todo estaba perdido. Con un grupo de oficiales se refugió en una colina arbolada. Allí no pedí consejos. Solo entregó su espada a un amigo y se lanzó sobre ella. Su muerte no fue solo el final de un hombre. Fue la ejecución simbólica de la vieja república senatorial. Un ideal que había nacido con orgullo en los foros fue enterrado en silencio entre montañas macedonias. Octavio y Antonio ordenaron que los cuerpos fueran tratados con honor, pero la verdad era otra: ya no había honor posible para los derrotados. La cabeza de Bruto fue enviada a Cleopatra en Egipto como trofeo político, un recordatorio de que las causas nobles también podrían ser reducidas a mercancía diplomática. En Roma, la noticia retumbó como un trueno. Los últimos guardianes de la República habían caído. Ya no quedaba excusa, ni rival ideológico que pudiera detener al triunvirato. El pueblo se reunió, los soldados saquearon y los senadores guardaron silencio. La República había muerto con sus propios defensores. Para Octavio, aún joven y relativamente inexperto en el campo de batalla, Filipos fue más que una victoria militar. Fue un rito de iniciación. Aprendió que el poder no se ganaba solo con oro o intrigas, sino con la sangre de compatriotas sacrificados en nombre de una nueva era. Roma había sido purificada,
no por dioses ni leyes, sino por suicidios, listas y campos cubiertos de cadáveres. Y en medio de aquel silencio, Octavio, el muchacho que pocos habían tomado en serio, emergía como un jugador de primera línea. El heredero había demostrado que podía sobrevivir a la guerra civil más cruel de todas. Pero aún no era el amo absoluto. Para eso, debía enfrentarse no solo a enemigos internos, sino a una reina que había seducido a los dos hombres más poderosos de su tiempo. Tras Filipos, el mapa de Roma parecía despejado. Los enemigos ideológicos estaban muertos, las banderas republicanas arrojadas al barro. Pero la unidad del triunvirato era un espejismo. Marco Antonio no volvió a Roma para compartir la gloria. En cambio, se dirigió al oriente, a los brazos de Cleopatra. El encuentro en Tarso, en el año 41 a.C., fue una obra maestra de teatro político. Cleopatra llegó en un barco dorado, con velas púrpura ondeando bajo el sol y perfumes de incienso flotando en el aire. Vestida como la diosa Isis, avanzaba rodeada de esclavas y músicos que parecían más un cortejo divino que un séquito real. Marco Antonio, curtido en guerras, cedió en un instante. Lo que comenzó como una alianza tática se convirtió en obsesión personal. Mientras tanto, Octavio permanecía en Italia, construyendo su imagen con astucia. Los senadores aún lo recordaban con sangre en las manos por las proscripciones, pero él sabía cómo manipular narrativas. Se muestra como defensor de las tradiciones, protector de los valores ancestrales, el romano ejemplar. En contraste, la figura de Antonio empezaba a oscurecerse, un general poderoso, sí, pero cada vez más aislado, atrapado en los lujos y la sensualidad de Alejandría. Las tensiones no tardaron en estallar. La esposa romana de Antonio, Fulvia, indignada por el abandono, inició una revuelta junto con Lucio Antonio, su cuñado. La guerra de Perusia fue breve y amarga. Fulvia murió poco después, y con ella se desmoronó cualquier ilusión de reconciliación familiar. En Roma, los rumores crecían. Se decía que Marco Antonio había dejado de ser romano para convertirse en súbdito de una reina extranjera. En los 37 a.C., los triunviros intentaron restaurar su frágil alianza. En Tarento firmaron un nuevo pacto, Antonio recibiría tropas y barcos, y Octavio conservaría Italia. Para sellar la paz, Octavia, hermana de Octavio, fue entregada en matrimonio a Marco Antonio. Fue un gesto solemne, cargado de simbolismo, pero vacío en la práctica. Pocos meses después, Antonio abandonó a su nueva esposa y regresó a Egipto. Cleopatra lo reclamaba, y él acudió como si estuviera bajo un hechizo. En el corazón del imperio, la imagen de Antonio se deterioraba rápidamente. No era ya el cónsul victorioso ni el compañero de César. Era un hombre que vivía como faraón, padre de 3 hijos con la reina egipcia, practicante de ritos extraños y adoraciones extranjeras. Alejandría era su corte, no Roma. Octavio, en silencio, reconocía cada detalle, cada error, cada carta. Entonces estalló la tormenta definitiva. En el año 32 a.C., salió a la luz un documento guardado en el Templo de las Vestales, el testamento personal de Marco Antonio. Según el texto, deseaba ser enterrado en Alejandría junto a Cleopatra. Reconocía formalmente a los hijos que había tenido con ella y les otorgaba provincias enteras del Oriente romano. Para el Senado fue un golpe devastador. Un general romano, heredero de César, quería entregar territorios imperiales a descendientes de una reina extranjera. Octavio actuó con frialdad calculada. Irrumpió en el templo con sus hombres, arrebató el testamento y lo leyó públicamente ante el Senado. La puesta en escena fue impecable, cada palabra era un veneno destilado contra el honor de Antonio. No es necesario añadir nada. El pueblo reaccionó con furia, Antonio había traicionado a Roma por una mujer. Y entonces Octavio realizó su movimiento más astuto. No declaró la guerra a Marco Antonio. Declaró la guerra a Cleopatra. Con esa maniobra, convirtió la disputa interna en un conflicto externo. Quien apoyara a Antonio sería visto como traidor. La guerra ya no era entre romanos, era Roma contra Egipto, tradición contra lujuria, civilización contra exotismo. Así, el destino de Roma quedó preparado. Octavio se había presentado como defensor de la patria, el hombre sobrio frente al general esclavizado por pasiones orientales.
No se trataba solo de ejércitos, sino de un relato cuidadosamente tejido. Y en Roma, los relatos eran más poderosos que las espadas. El año 31 a.C. amaneció con un aire de destino. Octavio, ya convertido en el guardián de la tradición romana, preparó la confrontación final contra Marco Antonio y Cleopatra. No marchaba solo, a su lado estaba Marco Vipsanio Agripa, su amigo y estratega más brillante, un genio en logística y guerra naval. La batalla no sería solo de espadas, sino de viento, agua y paciencia. Marco Antonio concentró sus fuerzas en el Golfo de Ambracia, cerca del Cabo de Actium. Tenía legiones estacionadas en tierra, veteranos curtidos que podían haberle dado la victoria en un enfrentamiento terrestre. Pero eligió el mar. Sus barcos eran imponentes, grandes trirremes y quinquerremes cargados de ornamentación, oro y tripulaciones numerosas. Eran fortalezas flotantes, símbolos de lujo tanto como de poder. Cleopatra se instaló en su propio navío regio, un trono sobre las aguas, contemplando el horizonte con sus ojos pintados de col. Octavio, aconsejado por Agripa, hizo lo contrario. Sus naves eran más pequeñas, más ligeras y rápidas. No eran espectaculares, pero eran funcionales. En lugar de arriesgar un enfrentamiento frontal inmediato, bloqueó rutas, cortó suministros y dejó que la ansiedad devorara al enemigo. El hambre y la enfermedad empezaron a cundir en el campamento de Antonio. El 2 de septiembre, la tensión se estalló. Los vientos soplaban fuerte sobre el mar Jónico cuando las flotas chocaron. El cielo se oscureció con nubes de flechas incendiarias, el aire vibraba con los golpes de los arietes navales. Los soldados remaban hasta el límite de sus fuerzas, el sudor se mezclaba con humo y sangre. Pero el combate no se decidiría por fuerza bruta, sino por un acto de huida. En medio de la batalla, Cleopatra ordenó la retirada de su flota. Sus velas doradas se desplegaron como un espejismo, alejándose silenciosamente entre humo y caos. Marco Antonio, viendo a la reina partir, perdió la razón ática. Abandonó a sus hombres y la siguió con su propio barco. El ejército entero observó atónito comandante los dejaba en el corazón del combate. Lo que quedó fue una masacre. Sin dirección, las fuerzas antonianas se fragmentaron. Agripa aprovechó cada hueco, rodeando y hundiendo navíos enemigos. Uno tras otro, los soldados de Antonio se rindieron, prisioneros del desconcierto y de la traición. El mar se tiñó de aceite, madera quemada y cuerpos flotando entre restos de galeras. Octavio no celebró con júbilo. Observó en silencio, calculador, comprendiendo que la victoria no era solo militar, sino moral. Roma había presenciado como un general, heredero de César, renunciaba a su honor por seguir a una reina extranjera. La propaganda que Octavio había cultivado durante años se cumplió frente a los ojos de todos. Antonio no era un rival, sino un esclavo de sus pasiones. El campo de Actium demostró que la guerra no siempre la deciden espadas sobre lanzas. A veces la decisión el viento, que favorece a las velas más ligeras. Una decisión es decidir, abandonar, debilitar inmediatamente la situación. Octavio comprendió que había ganado más que una batalla. Había asegurado la relación de que Roma luchaba contra Oriente, y que él era el único capaz de defenderla. Actium fue el principio del fin, pero no la última escena. Cleopatra y Antonio aún respiraban, refugiados en Egipto. Para Octavio, quedaba un último viaje, sellar la guerra con silencio, no con gritos. Tras Actium, Roma ya no dudaba, el futuro pertenecía a Octavio. Pero aún quedaba un último escenario, más teatral que militar, Alejandría. En el verano del 30 a.C., Octavio marchó hacia Egipto con paso lento, ceremonial. No entró como un conquistador furioso, sino como un heredero que reclamaba el último vestigio de un mundo que ya había destruido. Marco Antonio, aislado y humillado, vio cómo sus últimas lealtades se desmoronaban. Cuando le dijeron falsamente que Cleopatra se había quitado la vida, eligió la salida más romana que conoció, hundió su espada en el abdomen. Murió poco a poco, desangrándose en brazos de la reina, que aún vivía. Los Ofnal y Toa Roma terminaron como cuerpos vencidos por el destino y la pasión. Cleopatra fue mantenida prisionera en el Palacio Real. Octavio la visitó una sola vez. Lo que hablaron nunca quedó registrado con certeza, pero las crónicas insinúan sopas, promesas, incluso lágrimas.
Ella pidió conservar su trono, o al menos la dignidad de sus hijos. Octavio, frío y educado, se niega. No hay necesidad de saber qué hacer, bastaba para prometerle un destino aún peor, desfilar encadenada por las calles de Roma en su triunfo. Cleopatra no aceptó. La reina que había seducido a César y a Antonio jamás permitiría que la convirtieran en espectáculo. Se vistió como la diosa Isis una última vez, adornó su cuerpo con joyas y se reclinó sobre un diván. En una cesta de higos escondieron una serpiente. La mordida fue rápida. La encontraron muerta con una sonrisa leve, como si la tragedia hubiera sido escrita por ella misma. Octavio ordenó enterrarla junto a Antonio, no por honor, sino por conveniencia. Dos mitos muertos en la misma tumba resolvían más problemas que dos mártires separados. Egipto dejó de existir como reino independiente. Sus tesoros, oro, grano, tejidos, fluyeron hacia Roma para financiar un nuevo régimen. Cuando Octavio regresó a la capital, lo hizo sin rivales, sin enemigos, sin excusas para demorar lo inevitable. En el 27 a.C., el Senado le otorgó un título inédito, Augusto, el Venerado. Oficialmente era el primer ciudadano, pero en la práctica era el primer emperador. Lo que había nacido como república de senadores terminaba como un imperio tejido con cadáveres, testamentos robados, rumores y silencios calculados. Octavio, el joven que nadie temió en Apolonia, se convirtió en el dueño del mundo. No con un golpe de espada, sino con una estrategia de décadas: comprar soldados con dinero destinado a otra guerra, firmar alianzas para luego romperlas, transformar funerales en propaganda, y esperar pacientemente mientras sus rivales se destruían a sí mismos. Roma no cayó en ese momento. Cambió. La ciudad que había asesinado a César terminó arrodillada ante su heredero. Y de la sangre derramada en el Senado, en Filipos, en Actium y en Alejandría, nació un imperio que marcaría la historia durante siglos. El niño huérfano, convertido en César, había cerrado la última puerta de la República. Y al abrir la siguiente, Roma entraba en un mundo nuevo, el de los emperadores.